Hola, buenos días. Les damos entonces la bienvenida al módulo de nefrología. Muchas gracias a todos los asistentes por asistir, por estar, en nuestro congreso. La primera charla con la cual vamos a empezar es del doctor Carlos Eduardo Durán. El doctor es médico y cirujano de la Universidad del Valle, es internista de la Universidad CES, es nefrólogo del Hospital Clínic de Barcelona y de la Universidad ICESI, y tiene también una maestría de inmunología en la Universidad de Barcelona. Él es nefrólogo de la Fundación Valle del Lili y es docente de la Universidad ICESI. Y a continuación vamos a escuchar su charla acerca de nefropatía diabética, nuevos conceptos. Por favor, doctor Durán, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos por la invitación a participar en el Congreso y felicitaciones por la gran asistencia. Gracias también pues, a la virtualidad que nos ha empujado en esta pandemia a tener tantos probables oyentes y espectadores a nivel de Latinoamérica. Quiero empezar pues, con esta diapositiva porque resume para mí dos aspectos importantes. Este es un anciano de Francisco Goya, está en el Museo Nacional del Prado en Madrid, España. Y si ustedes ven arriba a la derecha, dice, aún aprendo. Entonces, esto es un mensaje muy importante para todos porque el Congreso que habla sobre Hospital Futuro es un llamado a seguir aprendiendo, a seguir generando nuevos conocimientos para el bienestar de la comunidad, que es el fin último de todos nosotros, y además es probablemente uno de los objetivos o los objetivos más importantes de la educación médica continuada. Curiosamente, pues siempre traigo la diapositiva relacionada con el Día Mundial del Riñón, siempre coincide con el Congreso de Medicina Interna de la Fundación Valle del Lili, y este año es Viviendo Bien con la Enfermedad Renal, que a propósito hace muy buena referencia al tema del día de hoy, acerca de los nuevos conceptos de la nefropatía diabética, con el advenimiento de nuevos medicamentos a propósito del control de la diabetes. Desafortunadamente es una enfermedad que, a pesar de que la conocemos ya desde hace muchos años, sigue ocasionándonos un gran problema en salud pública, un problema de salud a nivel global, en donde la nefropatía diabética es casi el 20-40% de los pacientes con enfermedad renal crónica, y de aquellos que están en estadio 5, diálisis y no diálisis, es el 50% de los casos. Así los pacientes estén bajo el tratamiento antibiótico de la diabetes mellitus, queda aún un riesgo residual de enfermedad microvascular que todavía no hemos podido entender en muchos de sus procesos bioquímicos, metabólicos, y parte de eso son los estudios que ya vienen desde hace unos 15 años. El esteno nos muestra cómo podemos impactar mucho en la sobrevida cardiovascular, pero si ustedes ven, todavía hay una brecha para impactar de forma importante en lo que es neuropatía periférica, autonómica, retinopatía y nefropatía diabética. El modelo fisiopatológico clásico y los estudios que a lo largo de todos estos años han logrado un bosquejo del modelo fisiopatológico han incluido muchos factores de riesgo, como los factores genéticos, el estatus socioeconómico de los pacientes, el pobre control glucémico, el consumo de cigarrillo, la obesidad, la edad, el sexo, la hipertensión asociada. Todo esto finalmente nos lleva a unas concentraciones altas de glucosa, cambios en el metabolismo de ácidos grasos, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, que finalmente y como consecuencia va a generar disfunción endotelial, pérdida de los podocitos y de sus pedicelos y una rarefacción microvascular. Esto es un producto de sistemas de inflamación y antiinflamación que desembocarán en lo que nosotros llamamos y conocemos como la nefropatía diabética, que de paso doy la definición, está dada por una disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros al minuto por más de 3 meses consecutivos, o la aparición de microalbuminuria en los rangos descritos por las guías de diabetes. Sin embargo, hay otros modelos fisiopatológicos alternativos que pueden estar explicando mucho del deterioro de la función renal en los pacientes con diabetes.
Y esto voy a hacer referencia en las siguientes diapositivas, debido a que este modelo fisiopatológico alternativo va a estar inmerso en un estrés mecánico por hiperfiltración, probablemente y muy seguramente secundario a la hiperglicemia. Y de aquí que podamos tener efectos benéficos tanto de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina como de los antagonistas del receptor angiotensina 2. Y por último, de los medicamentos que inhiben el receptor o el cotransportador de sodio y SGLT2. Esto que vemos aquí en la diapositiva es básicamente lo que nosotros encontramos en la fisiopatología de la diabetes, un inicio con una hiperfiltración temprana que va a llevar a microalbuminuria, proteinuria exacerbada y finalmente una disminución de la función renal, llevando a enfermedad renal crónica. Vamos a hablar de este modelo fisiopatológico alternativo en el sentido de tratar de explicar un poco cómo la glucosa y la diabetes generan una alteración importante a nivel del feedback túbulo glomerular que va a aumentar la filtración o va a generar la hiperfiltración. Esta diapositiva resume tres aspectos importantes. Los primeros dos es que el SGLT2 está ubicado en el segmento S1, está el S2 del túbulo proximal, y es capaz de absorber el 97% de la glucosa filtrada. Eso pueden ser entre 160 y 180 gramos al día. Y eso puede llegar a ser la tercera parte del consumo glucémico corporal en energía. Quiere decir que la reabsorción de esta glucosa hace parte fundamental de la homeostasis de la energía a nivel corporal. Y el SGLT1 que aparece en el túbulo distal y va a ser responsable de un 3% de la reabsorción de la glucosa. Si ustedes ven al final de la orina, solo se puede llegar a escapar entre un 0 y un 0.2. Fisiológicamente también quiero hablar del segundo punto importante y es el consumo energético que van a tener estos transportadores. Si ustedes ven el de la glucosa, el SGLT2, glucosa, requiere un sodio no más para poder ingresar una molécula de glucosa, mientras el requerimiento del ingreso de una glucosa del SGLT1 va a requerir 2 sodios con un mayor consumo energético. Y por último, que también lo vemos en la diapositiva, quiero que ustedes vean la capacidad que tiene el SGLT1 de aumentar la reabsorción de glucosa una vez inhibe el SGLT2, llegando hasta un 40 o 50% adicional y llegando a probablemente una reabsorción de glucosa de hasta 80 gramos al día. Así pues, la hiperreabsorción tubular de glucosa se plantea como un mecanismo fisiopatológico de hiperfiltración y finalmente falla renal. ¿En qué sentido? En el sentido, y aquí entra a jugar un aspecto importante la mácula densa, en el sentido en que la hiperreabsorción de glucosa está encadenada a una hiperreabsorción de sodio y de forma paracelular de cloro y de agua. Esto va a tener varios tipos de consecuencias a nivel del túbulo. El primero y el más importante es que la carga de sodio, cloro y potasio filtrada que va a llegar a la mácula densa va a disminuir. Y recordemos, como dice aquí la gráfica inferior, que tenemos un efecto inversamente proporcional entre la carga que llega de sodio, cloro y potasio a la mácula densa y el filtrado glomerular a través del feedback túbulo glomerular. Así pues, si llega menos sodio, cloro, potasio, la señal que va a haber hacia la arteriola aferente va a ser de vasodilatación con el objetivo de que aumente el filtrado glomerular y generando finalmente la hiperfiltración. Y esto es lo que ocurre generalmente con la diabetes. Así pues, esa hiperglicemia asociada a los otros factores que habíamos expuesto previamente, como los factores ambientales, genéticos o epigenéticos, me van a llevar a que haya una hiperreabsorción de glicemia y sodio a nivel del SGLT2, generando una hiperfiltración glomerular. Finalmente, vamos a tener todos los aspectos
inflamatorios y sus consecuentes antiinflamatorios, que van a llegar a un fenotipo de senescencia, inflamación, hipoxia, fibrosis a nivel del tejido intersticial y glomerular, un daño túbulo-intersticial, una falla renal que finalmente nos va a llevar a consecuencias de falla renal crónica con todos sus componentes del síndrome de falla renal crónica. Entonces, aquí se nos vienen varias preguntas acerca de por qué usar los SGLT2 en nefropatía diabética, y no solamente es un problema de estudios epidemiológicamente estadísticos que muestran una nefroprotección, cardioprotección de estos fármacos a nivel de su uso, sino que también desde el punto de vista fisiopatológico, que es lo que quiero resaltar en esta charla. Ya sabemos que los SGLT2 bajan los niveles de glucosa. El principal mecanismo es disminuir la reabsorción tubular del SGLT2, disminuye la hiperreabsorción en el túbulo proximal, lo que va a llevar a una mayor carga de sodio al final de la mácula densa y probablemente a disminuir también la hiperfiltración, y esto es independiente de la disminución de la glucemia. La respuesta a largo plazo, como vamos a ver en los estudios posteriores, es una disminución inicial de la tasa de filtración glomerular y luego se mantiene preservada. Aquí tenemos un estudio del EMPA-REG que nos muestra un patrón en el cual observamos cómo al inicio del SGLT2 podemos tener en una proporción de más o menos un 30% pacientes que disminuyen su función renal. Esta función renal va a disminuir con dos características o dos factores de riesgo adicionales. El primero es que entre menos tasa de filtración glomerular tienen, van a tener mayor riesgo de disminuirla, y el segundo, si tienen uso concomitante de diuréticos. Pero si ustedes observan a lo largo del tiempo, en las semanas que vienen, esa filtración glomerular se estabiliza y el resultado neto al final de este estudio es una preservación de la función renal. Incluso se documenta que al retiro de los SGLT2, la función renal o el filtrado glomerular vuelve a ser el mismo que tenía una vez se iniciaron los medicamentos. Esto es un poco enredado de entender, pero hay que resaltar varias cosas concomitante con lo que venimos hablando. Y es lo siguiente, cuando inhibimos el SGLT2 va a llegar una mayor carga de sodio, potasio y cloro a la mácula densa. Esto me va a activar la adenosina. La adenosina tiene dos receptores, los receptores 1 de la adenosina que están en la arteriola aferente, y aquí lo que va a generar es vasoconstricción, y se ha descrito también un receptor A2 de la adenosina en la arteriola aferente, que lo que va a producir es una vasodilatación de la misma, y que al parecer pudiera llegar a tener algún efecto diferente en los diferentes ICGLT2. Así, por ejemplo, la dapaglifosina ha demostrado con mayor vehemencia la vasodilatación de esta arteriola deferente diferente a la empaglifosina. Esto va a llevar a que finalmente vamos a disminuir esa hiperfiltración, que va a ser uno de los componentes de estrés mecánico que va a tener el glomérulo y el riñón. Y finalmente lo que vamos a tener es varios aportes de beneficio adicionales independientes de disminuir el azúcar. La nefroprotección, y si ustedes ven, además un aumento del factor inducible de hipoxia, por lo cual hay un aumento de la eritropoyetina que ha llevado en los estudios clínicos a verse evaluado clínicamente con un aumento de la hemoglobina hasta en un 51% y hasta un 48%, y un aumento del hematocrito hasta en un 51%. Inicialmente se pensó que la fisiopatología para el aumento de la hemoglobina del hematocrito era la disminución del agua corporal total por una hemoconcentración, pero en unos estudios recientes en ratones del año 2019 vemos cómo este factor inducible de hipoxia se ve aumentado a través de este mecanismo, induciendo el aumento en la producción de eritropoyetina, que puede llevar también a una mejoría en los niveles de eritropoyetina y finalmente de la hemoglobina del hematocrito. La evidencia clínica de los ICGLT2 es variable, ya ha ido creciendo en los últimos años y probablemente vamos a tener un crecimiento mayor.
Aquí tenemos el CREDENS, el DAPA-CKD, estamos con el EMPA-REG, el EMPEROR. Todos estos estudios han demostrado impacto a nivel de diferentes sistemas, como el de muerte cardiovascular, todas las causas de muerte, enfermedad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, y además del endpoint combinado para enfermedad renal. Sin embargo, de esta gráfica yo quiero resaltar de la diapositiva que hay una proporción de pacientes no diabéticos en los cuales se ha visto también algún efecto benéfico de los medicamentos, y hacia ya voy a ir al final de la charla. Pero si ustedes ven las barras amarillas, son aquellos pacientes que no tienen diabetes, que fueron incluidos en los estudios y que además tienen el mismo desenlace benéfico que los demás pacientes diabéticos. Así pues, si ponemos y traemos a la gráfica anterior a este modelo de subconjuntos, podemos tener que los SGLT2 también ofrecen nefroprotección, cardioprotección en pacientes diabéticos y, si ustedes ven a la derecha, no diabéticos, e incluso aquellos que no tienen albuminuria. O sea que esto va a ser independiente no solamente de la disminución de la glucosa, sino que a su vez también de la aparición o no de albuminuria en estos pacientes, vamos a tener un efecto nefroprotector en pacientes no diabéticos. Así pues, ya empiezan a salir muchos artículos, algunas opiniones acerca de si estos pacientes deben extenderse la indicación a enfermedad renal no diabética, y probablemente nos vamos a ver abocados a una gran cantidad de literatura en lo que viene en los próximos años. Finalmente, quiero traer también otros usos que podemos tener con los inhibidores del SGLT2, y si ustedes ven aquí, este estudio es muy bonito porque trata de evaluar cómo estos medicamentos pueden reducir la hospitalización por falla cardíaca, y hacen unos estudios comparativos con una diuréticos que es la bumetanina y la dapaglifosina como SGLT2. Si ustedes logran ver ahí, lo que quiero resaltar es la cantidad de agua libre de electrolitos, la cantidad de agua libre de electrolitos que es capaz de generar la dapaglifosina en comparación con los diuréticos. Y esto puede estar en relación a una disminución del volumen corporal total, pero además se ha visto también su uso en hiponatremias debidas a SIADH, ya que esta diuresis osmótica ayuda a aumentar la salida de agua libre de electrolitos, llevando una vez el sodio a los valores normales. Así pues, se propone la teoría tubular en la nefropatía diabética, que inicia con la hiperfiltración, y luego un fenómeno de inflamación, antiinflamación, que lleva a una senescencia, enfermedad renal crónica, y que esta teoría coincide con el advenimiento de los ICGLT2, que también nos ayuda a explicar un poco esta teoría. Un manejo de la diabetes ya debe pasar del enfoque glucocéntrico a mirar todos los demás órganos y afectados, el sistema cardiovascular, las complicaciones micro y macrovasculares, y obviamente el sistema renal. La disminución de hemoglobina glicosilada disminuye el riesgo cardiovascular y a la vez protege los riñones con este tipo de medicamentos, y los usos asociados en enfermedad renal crónica no diabética e incluso en algunas otras componentes situacionales como el SIADH está interrogado. Muchas gracias. Bueno, para dar continuidad al módulo de nefrología en el Congreso de Medicina Interna, tengo, como siempre, para mí el gran gusto y el gran honor de presentar a mi profesor, el doctor Juan Guillermo Posada. Él es médico y cirujano, internista y nefrólogo de la Universidad del Valle, docente de nefrología de la Universidad ICESI y nefrólogo de la Fundación Valle del Lili. En este día nos va a dar una charla acerca de hipertensión maligna. Doctor Posada. Buenos días, me da mucho gusto
estar aquí para hablar de la hipertensión maligna. Para hablar de la hipertensión maligna, que ya no aparece mucho en las referencias y en los libros en el pasado le dedicaban capítulos. Ahorita estamos en conferencias que estamos hablando del hospital del futuro, pero para hablar del futuro no nos podemos olvidar del pasado. El pasado tal vez es nuestro mayor tesoro, lo tenemos que atesorar. El que olvida la historia, olvida la fundamentación. Estamos parados en el hombro de gigantes que han suministrado mucho conocimiento y que estos gigantes nos dan un conocimiento que tenemos que atesorar y mantener. No me pasa. Bueno, el objetivo principal de nuestra charla es despertar nuevamente el interés en la fundoscopia en el paciente con hipertensión arterial severa. Creo y aspiro que en el hospital del futuro se siga haciendo examen físico y el fondo de ojo es importantísimo. La definición de hipertensión arterial maligna es una hipertensión, un síndrome clínico producido por daño por hipertensión. Es un daño mecánico, donde hay daño arterial y arteriolar diseminado y capilar diseminado, con necrosis fibrinoide. Es tal vez más mortal que una vasculitis y también es más frecuente que una vasculitis. Lo que pasa es que está muy subdiagnosticado. Su aparición depende de la velocidad de instauración de la hipertensión y de la magnitud de la presión arterial. ¿Por qué la velocidad? Porque un paciente que previamente no fuera hipertenso, por ejemplo, una mujer en embarazo que una toxemia, una preeclampsia, se puede malignizar con presiones de 160-100. O un muchacho que consuma cocaína previamente no hipertenso se intoxica y puede hacer una malignización. Las anfetaminas también pueden producir esto. Y pacientes que presentan una glomerulonefritis aguda con síndrome nefrítico agudo postestreptocóxica, por ejemplo, pueden hacer malignización si las hipertensiones son severas, pero no tienen que ser tan severas como las usuales. Por eso la velocidad de instauración es importante. La fundoscopia revela neuroretinopatía hipertensiva con exudados y hemorragias. El fondo de ojo nos da el diagnóstico. Tiene una predilección por pacientes jóvenes, pacientes entre 30 y 50 años en la mayoría de las series, pero no respeta edad. Puede aparecer a cualquier edad, en cualquier sexo y en cualquier raza. Lo que vemos es exudados, hemorragias y papiledema. La definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en estudios pasados es que es una hipertensión severa con exudados y hemorragias en el fondo de ojo. El papiledema no es requerido para el diagnóstico, los exudados y las hemorragias bastan. La presión diastólica usualmente es mayor de 130. Usualmente injuria renal, microangiopatía, hemólisis, microangiopatía trombótica. Esto es importante entender que todo paciente con hipertensión severa y elevación de la creatinina tiene un daño renal reciente, tiene una injuria renal subaguda o aguda. Que sea reversible o no, puede que sí, puede que no, pero es aguda o subaguda. La doctora Priscilla Kincaid Smith, australiana, nos ilustró en sus revisiones ampliamente en qué consistía la hipertensión maligna y se ve una arteriolopatía obliterante, parecida a la que se ve en esclerodermia. Las arteriolas se ven en bulbo de cebolla, lo cual produce mucha isquemia en casi todos los órganos. El riñón es un órgano predilecto. La perspectiva histórica es bien interesante porque se describe desde el siglo XIX, cuando se describió la retinitis albuminúrica a mediados del siglo XIX. En 1914 aparecieron descripciones de que los pacientes con hipertensión arterial, algunos tenían curso benigno, es decir, su sobrevida era en décadas. Como la expectativa de vida en estos tiempos era breve, pues era benigna. Pero había un curso de pacientes que tenían una hipertensión maligna acelerada, cuya expectativa de vida se podía medir en meses. Usualmente morían en menos de un año y por eso se acuñó el término de curso maligno. Pero el término de síndrome de hipertensión maligna se acuñó ya en los años 20 a 30 por Keith Wegener, donde se determinó que era un síndrome. Pero en 1935 ya se encontró con varios estudios que la única causa era una hipertensión severa. Podría aparecer en hipertensión esencial o en hipertensión secundaria,
y la hipertensión secundaria podría ser una glomerulonefritis, un Cushing, causas endocrinas, causas vasculares, estenosis de arteria renal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la descripción inicial. Esta es una joya que deberíamos leer, donde se describe el síndrome de hipertensión maligna y los mismos autores, 11 años después, describen el curso clínico de estos pacientes que nos ilustra la verdadera historia natural de la hipertensión maligna. Los grupos están divididos por el grado de retinopatía y se ve como la retinopatía 1 y 2 no tiene un curso tan severo como la 3 y la 4. Los pacientes con la retinopatía 4 es severísimo, con mortalidades altísimas. Por eso el término de hipertensión maligna siempre ha sido muy adecuado. Pero después se determinó que la ausencia o la presencia del papiledema no le agregaba ni le disminuía morbilidad. Es decir, hipertensión acelerada, que es exudados y hemorragias, es lo mismo que hipertensión maligna con papiledema. Son sinónimos. Tenemos que tener en cuenta en la historia que el tratamiento de la hipertensión no era una rutina a principios del siglo XX. La hipertensión se consideraba esencial, los pacientes no estaban enfermos, se consideraba que eran asintomáticos, solamente se trataban los pacientes que tenían una condición que complicaba esta hipertensión, como maligna, disección aórtica, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca congestiva e insuficiencia renal. De resto, el paciente podría tener 200, 120 de presión arterial y no requería tratamiento. La mejor ilustración de esta situación es el presidente de los Estados Unidos, el Franklin Roosevelt, quien tendría en esa época los mejores médicos de Estados Unidos, y él asistió a la conferencia de Yalta en Europa con presiones arteriales de 220, 120. Lo valoró el médico de Churchill, quien le pronosticó una muerte temprana, pero no le creyeron porque él estaba asintomático, sufría solamente de los senos paranasales, inclusive le manejaban sus sinusitis con cocaína intranasal. Nadie pensaba que esto fuera tan grave y murió de un accidente cerebrovascular hemorrágico 2 meses más tarde. Esto dio origen al estudio de Framingham. Truman, el presidente que lo siguió, ordenó hacer un estudio que es un estudio observacional prospectivo que nos demostró que la hipertensión sí es asunto serio, así el paciente esté asintomática, y empezó a salir el término de asesino silencioso. La historia cambió dramáticamente en 1967, cuando se hizo un estudio con 143, es un estudio en veteranos, por eso solo hombres en hospitales de veteranos de los Estados Unidos, con una edad media de 50 años, los cuales tenían, el criterio de ingreso era que tuvieran diastólicas entre 115 y 130, y se distribuyeron placebo o tratamiento. El tratamiento era fijo, hidroclorotiazida, reserpina y hidralazina, una dosis fija, no había un objetivo con bajar la presión. Sin embargo, la presión sí bajó 45 a 30 milímetros de mercurio en los que recibieron tratamiento, y los que recibieron placebo, la presión siguió alta, y aquí vemos cuál es la diferencia en la presión arterial sistólica y diastólica entre los que recibieron placebo versus los que recibieron medicamento. Estos pacientes que recibieron placebo presentaron en su mayoría hipertensión acelerada, exudados, hemorragias y papiledema. El estudio se tuvo que interrumpir y desde allí la humanidad cambió. Estos hipertensos severos requerían tratamiento y se empezó a buscar mucho la hipertensión maligna. Cuando yo estudié medicina, andaba con un fonendoscopio, con un oftalmoscopio en el bolsillo, porque a todos los hipertensos severos había que mirarle el fondo de ojo. Hoy en día, lamentablemente, no lo veo así. Creo que se ha descuidado este asunto. En esta serie, que es de Birmingham, Reino Unido, más de 400 pacientes, 446 pacientes, se estudian para ver cuál es la causa de su hipertensión. La mitad tienen hipertensión esencial y la otra mitad tienen enfermedad causante de hipertensión, dentro de las cuales notoriamente se resalta una enfermedad renal crónica o enfermedad renal. Pero hay causas endocrinas, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, estenosis de arteria renal, hiperparatiroidismo primario. A principios del siglo XXI cambia la clasificación, porque se describen casos de pacientes que tienen curso maligno pero no tienen en el fondo de ojo alteraciones.
Y esto nos cambió la visión de la enfermedad. Ahora se llama hipertensión con daño en órgano blanco. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que esto hizo que la fundoscopia perdiera importancia porque no aparecen los cuadros. Por ejemplo, este cuadro de este artículo habla de compromiso renal, compromiso cardíaco, compromiso cerebral, microangiopatía, hemólisis. Entre otras cosas, empieza a hablar más de la microangiopatía y de la hemólisis en las últimas décadas, pero no aparece el fondo de ojo. Sin embargo, en este estudio de Burdeos, en Francia, que es largo, muy juiciosamente llevado, se ve en las barras negras la hipertensión maligna con fondo de ojo y en las grises vemos hipertensión con daño en órgano blanco. Y a pesar de que sí han aparecido muchos casos de hipertensión con daño en órgano blanco, la fundoscopia sigue siendo esencial para diagnosticar este tipo de emergencia. Hay que distinguir qué es una hipertensión con emergencia versus urgencia. Las emergencias requieren hospitalización inmediata. El paciente se va a morir de su enfermedad. En las urgencias se puede manejar casi que ambulatoriamente, pero lo importante es saberlo distinguir, y la hipertensión maligna es considerada una emergencia hipertensiva. Por lo tanto, hay que mirar el fondo de ojo, muy importante. Y miren que esta gráfica sí es bien interesante porque mantiene a la retina con la papiledema, hemorragias, como una de las categorizaciones para emergencia hipertensiva. También se hace énfasis en la microangiopatía trombótica en artículos más recientes. En esta gran revisión de Birmingham, en el Reino Unido, se ve que los síntomas, inicialmente la mayoría son asintomáticos, a pesar de que tengan hemorragias y exudados. O sea que el ojo empieza a alterarse antes de que aparezcan los síntomas. Y es muy importante por esto, en pacientes que tengan presiones severas, extremadamente altas, siempre tener un examen del fondo de ojo. Hay que recalcar que estos pacientes deben tener manejo en UCI con vasodilatadores endovenosos. La urgencia y la emergencia hipertensiva han aumentado en los últimos años en los Estados Unidos y en muchos otros países. Es muy preocupante cómo la emergencia hipertensiva ha ido aumentando, y esto se debe al aumento de las enfermedades que causan hipertensión, especialmente la obesidad y el sedentarismo. Entonces, la emergencia hipertensiva aumenta en el mundo. Y la hipertensión maligna también, porque en muchas clínicas y hospitales siguen privilegiando el fondo de ojo. Lastimosamente, hay unos que lo están olvidando, pero miren cómo la hipertensión maligna ha aumentado en los últimos años. No es una enfermedad del pasado. El mecanismo para producirse es que todos los órganos tienen un sistema de regulación. En niveles bajos hay isquemia y en niveles altos hay hiperperfusión con daño endotelial, daño de la retina, edema cerebral y falla renal. En el paciente que no es hipertenso previo, puede aparecer con niveles de presiones más bajos, por ejemplo, una preeclampsia, mientras que en el paciente que ya es crónicamente hipertenso requiere niveles extremadamente altos para hacer una maligna. La maligna ocurre por una cantidad de fenómenos que produce que son mecánicos. Por hipertensión severa se daña el endotelio, hay isquemia y osteoglomerular, hay activación marcada del sistema renina-angiotensina-aldosterona que lleva a todas sus manifestaciones. Bien descrito por el maestro John Lara, es un círculo vicioso donde hay un daño isquémico renal que aumenta la liberación de renina-angiotensina por hipoperfusión, que lleva a mayor vasoconstricción, que lleva a producción de aldosterona. Inicialmente puede haber pérdidas de sodio, inclusive hiponatremia. Después hay retención de sodio. En cuanto al tratamiento, ya desde los años 50 se demostró, cuando aparecieron la hidroclorotiazida y diuréticos efectivos, que siguen siendo los medicamentos de elección en hipertensión, cómo con diuréticos en los años 50 disminuyeron la mortalidad en los que no tenían tratamiento versus los que tenían tratamiento. Y hoy en día, este es un seguimiento muy, muy grande de una gran serie donde se ve cómo en el Reino Unido, en Birmingham, han logrado bajar la mortalidad a 5 años al 7%, cuando en los años 30 era de más del 90%, era del 100% a los 5 años, 90% al año, 100% a los 5 años. Ahorita tenemos el 7% a los 5 años, pero para hacer esto hay que tener un buen programa de hipertensión y un seguimiento estricto de estos pacientes,
con todo el armamento, y esto coincide con toda la aparición de nuevos antihipertensivos. Y aquí, en este año, 1986, apareció el captopril, los IECAS y los arados. Quiero hacer un énfasis en cómo mejora el paciente con una hipertensión maligna cuando juiciosamente lo encontramos, miramos el fondo de ojo y tiene hipertensión severa. Esto es una serie de japoneses donde el paciente tiene hipertensión severa, tiene retinopatía hipertensiva y tiene trombocitopenia. Como pueden ver arriba, las plaquetas están bajas y la LDH está altísima, algunos con más de 1000 de LDH, y apenas empieza a bajar la presión y es cuestión de muy pocos días. Miren el descenso del LDH en menos de una semana y el aumento de las plaquetas en 2 a 4 días corrige la trombocitopenia. La hemólisis también para inmediatamente. Por esto, cuando tengamos microangiopatía trombótica con hipertensión severa y fundoscopia, con exudados y hemorragias, no hay que hacer plasmaféresis, ni poner eculizumab, ni hacer otras maniobras. El manejo es control de la presión. O sea que primero apagamos el incendio y después averiguamos qué queda. Es muy importante esto porque a favor de hipertensión maligna en la microangiopatía trombótica están las cifras de presión alta, antecedentes de hipertensión no controlada, de daño en otros órganos. Y a favor de la PTT y el síndrome hemolítico urémico están plaquetas muy bajas y la persistencia de la presencia de hipertensión, pero sin retinopatía. La retinopatía es muy importante, mirarle el fondo de ojo a estos pacientes. A veces podemos tener pacientes que tengan presiones de 160, 110 y creemos que no es muy severa, pero si la hipertensión es reciente, podemos tener una microangiopatía trombótica con hipertensión y por eso hay que mirar el fondo de ojo. El manejo de la hipertensión maligna se hace inicialmente en la UCI, hay que bajar la presión, ojalá con vasodilatadores, porque si se baja mucho la presión puede haber fenómenos isquémicos. Ya sabemos cómo están todas esas arteriolas, debemos bajarlo el 25%, y después de las primeras horas, ojalá 12 o 24 horas, empezar tratamiento oral y dar privilegio a los IECA y arados. Cuando baja la presión, como el riñón está isquémico, puede haber elevación de la creatinina, algunos pacientes pueden requerir diálisis. El paciente debe ir a controles cada 2 semanas y después cada mes, en una clínica especializada, y después del primer mes estudios para hipertensión secundaria. Las conclusiones son claras. No se nos olvide el examen físico, no se nos olvide. Mejora rápidamente y estamos salvando vidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Posada por tan importante charla, recordándonos esta patología. Y ahora seguimos con la doctora Andrea Caicedo Paredes. La doctora es médica cirujana de la Universidad del Cauca, es internista de la Universidad CES, es nefróloga de la Pontificia Universidad Javeriana, es también expresidenta de la ACMI del capítulo de Nariño y es docente de la Universidad de Nariño. Y nos va a dar una charla sobre el estudio de urolitiasis, enfoque del internista. Muchas gracias, doctora, por acceder a participar con nosotros en este congreso. Bienvenida. Vale, bueno, muy buenos días para todos. Primero, pues muchísimas gracias al comité organizador por esta invitación. De verdad que para mí es un honor hacer parte de este programa con tan alto nivel académico y organizado por mi escuela como internista. Así que estoy muy contenta de ver a mis profesores y de ver a mis amigos. Y el día de hoy entonces les traigo el tema del estudio de la urolitiasis desde la visión del internista. Rápidamente, a manera de introducción, pues esta es una causa muy frecuente de morbilidad de la vía urinaria. La incidencia va en aumento, se estima que aproximadamente un 12% en hombres y un 6% de mujeres tendrán un episodio de litiasis urinaria a lo largo de toda su vida. Esta diferencia tan marcada en el sexo masculino debido a que por la estimulación de la testosterona hace que se disminuyan los inhibidores de la cristalización en el fluido urinario. Por eso se ve esta diferencia en la incidencia. La tasa de recurrencia varía, hay publicaciones que hablan desde el 15%, otras tan altas como el 50% en 5 años. Por lo tanto, se considera esta enfermedad de carácter crónico, ya que tiene un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes.
Este es un mapa mundial para mostrarles algo sobre prevalencia. Es importante tener en cuenta que la prevalencia de la litiasis se da más en países en desarrollados o en vía de desarrollo. Es como vemos en esta imagen, en donde países como Turquía, Grecia, Taiwán, Estados Unidos tienen hasta más del 10% de prevalencia en la población general, y esto se ha atribuido a que en estos países pues hay cada vez aumento en los estándares de vida, en los cambios en la forma de alimentarse, en el consumo de proteínas de origen animal y de alimentos muy procesados, esto asociado a la prevalencia también de sobrepeso y de obesidad, que hace que haya más riesgo de producción de cálculos renales. En cuanto a los tipos de litiasis, pues conocemos que en las sociedades occidentales la mayoría de cálculos son de calcio, más del 80% están constituidos por oxalato o fosfato de calcio, pero no debemos olvidarnos de los otros porcentajes que, aunque son más pequeños, son bastante importantes, como el ácido úrico, la estrubita y la cistina. Esto es una clasificación muy práctica que a nivel personal me ha servido mucho cuando me enfrento a un paciente cuando tenga cálculos en la vía urinaria. Tengo que ver básicamente si mi paciente está asociado a un proceso infeccioso, si no es infeccioso, si posiblemente tiene algo de carga genética o si se relaciona con algún uso de medicamento de forma crónica. Entonces, en los no infecciosos son los más comunes, en donde están principalmente el oxalato de calcio y el fosfato de calcio, pero también los de ácido úrico. Los infecciosos asociados pues a infecciones con bacterias que producen degradadoras de urea, en donde están básicamente la Klebsiella o el Ureaplasma urolithicum, y donde los cálculos se componen de esta sal, que es un mineral llamado estrubita, que se compone de fosfato, amonio y magnesio. Aparte también pueden haber solamente de urato de amonio o de urato de sodio. Y si mi paciente tiene una historia genética importante que puede causar alteraciones en cuanto a la excreción urinaria de sustancias como la cistina, la xantina o la hidroxiadenina. También indagar sobre medicamentos, ya que el uso crónico de medicamentos como las tiazidas, los esteroides, la vitamina D, antiácidos y algunos laxantes pueden aumentar el riesgo. Dos palabras frente a la litogénesis: tener en cuenta que estos son los 3 procesos físicos más importantes que se llevan a cabo. Primero, la sobresaturación de un soluto en el fluido urinario, en el cual tiene que ver pues la carga en la que se presenta ese soluto, la fuerza iónica que tiene el mismo para unirse entre sí y el pH urinario al cual está expuesto. Todo esto, ¿para qué? Para que se dé el proceso de cristalización, en donde se ha visto una interacción con el epitelio de la luz tubular de estos cristales o de estos iones que se están conglomerando. Aquí hay importantes avances que muestran que en este fenómeno de cristalización existe una intervención de unas nanobacterias, sobre todo asociadas con la infección crónica por Helicobacter pylori, por lo que ahora se promueve este también como un factor de riesgo para la litiasis urinaria. Otro tercer paso muy importante es que se disminuyen o hay ausencia de los inhibidores de esta cristalización. Nosotros contamos con inhibidores fisiológicos muy potentes, como lo son de la parte inorgánica el citrato y de la parte orgánica la nefrocalcina, que son potentes inhibidores sobre todo de la conglomeración o cristalización de los cálculos de oxalato de calcio. Entonces, con estos 3 pasos tenemos los factores de riesgo a nivel urinario, en donde va a haber aumento en los promotores de los cálculos, como aumento en calcio urinario, oxalato urinario, asociado a una disminución en los inhibidores tipo citrato, alteraciones en el pH y obviamente un bajo volumen de orina, que nos va a causar estas consecuencias físico-químicas y biológicas, causando sobresaturación, nucleación, crecimiento del cristal, agregación y por lo tanto aumento progresivo del tamaño hasta que se hace una retención en la luz tubular y se forma el cálculo, llevando así pues a esta secuencia de eventos que pueden llegar a desenlaces tan desafortunados como la obstrucción crónica de la vía urinaria con la dilatación de la misma y pues a las manifestaciones clínicas propias del paciente, en donde entonces va a buscar nuestra ayuda. Es así como entonces tenemos que en este momento definir ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Entonces, básicamente tenemos que mirar pues cuándo el paciente debe ser derivado a urología, sin duda, es decir, teniendo en cuenta características tipo tamaño, ubicación,
forma del cálculo para que los urólogos nos ayuden a desobstruir la vía urinaria y evitar desenlaces como diálisis, pero también debemos recordar que somos internistas y que debemos preguntarnos frente a estos casos si amerita de mi parte un estudio más profundo para evaluar si puedo ayudarle al paciente para no recurrir en la patología. Entonces debemos acordarnos, como el profe Posada dice, de lo más viejito, de lo más importante que es la historia clínica. Entonces tenemos que hacer muy buena historia clínica a conciencia, mirar la forma de presentación. Entonces, la forma de presentación más frecuente, hasta el 80% de los casos, son los cólicos renales y la hematuria baja. Sin embargo, no olvidar que pueden causar lesión renal aguda de tipo obstructiva, puede presentarse en pacientes con infecciones larvadas, crónicas, recurrentes o incluso de forma sintomática cuando nos remiten el paciente a nuestra consulta, básicamente porque por otra razón le hicieron una imagen y le encontraron la presencia del cálculo. Entonces debemos mirar qué riesgo de cálculos tiene nuestro paciente de forma individual y empezar a valorar factores de riesgo. Factores individuales no modificables como la etnia, la edad, el género, o, por ejemplo, los relacionados con estilo de vida, como la dieta, factores que llevan a deshidratación, sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Importantísimo indagar sobre los factores medioambientales, sobre todo en qué trabaja el paciente, en qué área geográfica vive para mirar qué clima y a qué temperatura está expuesto. Se hizo, por ejemplo, este estudio en estos hombres que trabajaban en las fábricas de acero, en donde se vieron 10.326 pacientes y de estos 181 presentaron cálculos y evidentemente fueron más frecuentes en los pacientes que estaban expuestos a áreas de trabajo con altísimas temperaturas por los hornos que se requerían. Y también se vio claramente la hipocitraturia más frecuente en el grupo de trabajadores de altas temperaturas versus los de temperatura normal, asociado esto también a un bajo volumen urinario. Por lo tanto, se concluye que pues, la actividad y la temperatura a la cual se expone el paciente es muy importante porque aumenta el riesgo si no hay, digamos, la posibilidad de una buena hidratación, de ir al baño, sino que por el trabajo los pacientes tienen que pasar muchas horas sin hidratarse. Entonces tenemos que en nuestra historia clínica tener en cuenta estas cosas del paciente, indagar sobre el número de episodios de cálculos en su vida, cada cuánto se forman los cálculos, a qué edad le comenzó, cuál fue el tamaño, si sabe qué lado se afectó, si de pronto tiene un estudio de una litiasis previa, es muy importante ver si ha tenido intervenciones urológicas tipo litotripsias, si ha tenido infecciones urinarias u otras enfermedades como gota, diabetes, sarcoidosis, hacer la historia familiar, la encuesta alimentaria, sobre todo indagar estado de hidratación y consumo de alimentos, como ya les voy a decir más adelante, que aumentan la excreción de oxalato en la orina. Hacer los laboratorios de sangre y si es posible el análisis cristalográfico del cálculo, aunque en nuestro país pues es algo bastante limitado, sobre todo para pues los que como yo estamos en ciudades intermedias en donde pues es difícil y costoso. ¿Todo esto para qué? Para ver, como les decía, si amerita que mi paciente yo le haga un estudio metabólico, sobre todo si estamos frente a un primer caso de litiasis, porque tenemos que mirar que estos estudios son bastante costosos, entonces tenemos que ver si se beneficia al paciente o no, ya que hasta el 70% de los casos solo con cambios en dieta e hidratación esto se puede mejorar. Entonces, ¿cuándo definitivamente sí vamos a hacer estudio metabólico? En estos casos, cuando hay litiasis recurrente, historia familiar, cuando es de los dos lados, cuando hay imagen de nefrocalcinosis, cuando hay alteraciones como osteoporosis concomitante, cuando hay litiasis que sabemos que fue no cálcica en episodios pasados, cuando hay enfermedades inflamatorias, cirugía bariátrica en los niños, que bueno, eso ya se los dejo a los pediatras, y enfermedades concomitantes como litiasis, acidosis tubular renal, hiperparaprimario, gota. ¿Cuál es el estudio metabólico? Este cuadro a mí me gusta mucho y me salva mucho en la consulta porque aquí está resumido todo, ¿no? Pero primero tenemos que ver que el objetivo fundamental de hacer este estudio es tratar de identificar si mi paciente tiene defectos fisiológicos a nivel tubular que aumentan el riesgo de la producción de cálculos, de tal manera que yo pueda hacer alguna intervención tanto dietaria como medicamentosa pues para disminuir ese riesgo. Entonces en sangre vamos a hacer un perfil bioquímico, es decir, calcio, fósforo, ácido úrico, una creatinina básica pues siempre, un bicarbonato, los electrolitos y la PTH.
A nivel de orina, esto es importantísimo, también básico, bueno, bonito y barato, el uroanálisis, en donde debemos evaluar el pH, la presencia de cristales en el sedimento y si estamos sospechando cálculos asociados a procesos infecciosos, pues el urocultivo. Ahora sí vemos a qué pacientes les vamos a dar hacer la recolección de orina de 24 horas. Es importante que primero tengamos en cuenta que esta recolección no la debemos hacer en ámbito hospitalario, porque los valores pues no son los adecuados ni con la dieta normal del paciente, que debemos esperar por lo menos 4 a 6 semanas después de un episodio de litiasis o de intervención urológica para poderlo hacer, y que de preferencia se debe hacer de un domingo para un lunes, porque el domingo es cuando estamos en la casa tranquilos, más comemos, nuestra dieta es, digamos, libre, entonces eso es importante para evaluar el contenido urinario de los solutos. ¿Qué debemos evaluar en las 24 horas? El volumen urinario, la creatinina, el calcio, ¿no? Básico, calcio, ácido úrico, citrato, oxalato. Eso es lo más importante, esas 4 cosas. De ahí en adelante podemos pedir pues lo que nuestra semiología nos diga, potasio, sodio, magnesio, amonio, cistinuria, dependiendo de la sospecha clínica. Este cuadrito es también muy importante para ver valores normales, calcio en orina en hombres menor de 300 miligramos en 24 horas y en mujeres menor de 250, oxalatos menor de 45 en hombre y en mujeres menor de 50, el citrato en los dos sexos siempre mayor de 320, acuérdense que el citrato es el inhibidor de la cristalización, por lo tanto debe estar elevado, es el único. Ácido úrico menor de 800 en hombre y menor de 750 en mujeres, creatinina de 20 a 25 miligramos kilo día en hombres y de 15 a 20 en mujeres, y cistinuria y fosfaturia si pienso pues en cosas genéticas. Entonces, ¿cuáles son los tips de la evaluación de todo este estudio metabólico? Son, primero que todo, para ver la calidad de la muestra, la creatinina en la orina, el volumen urinario. Entonces, la creatinina en la orina básicamente me sirve para verificar la recolección adecuada, ya que orinas con muy poquita creatinina puede ser o que el paciente no recogió las 24 horas o que se trata de un paciente muy desnutrido, muy anciano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? O si tiene mucha creatinina en orina, puede ser que el paciente recogió más de 24 horas o que es un paciente con buena masa muscular. El volumen urinario, entonces obviamente el bajo volumen urinario se asocia a mayor concentración de solutos y a mayor sobresaturación, que es ese primer paso físico para que el cristal se forme. Se ha visto en estudios que que pacientes con el primer episodio de litiasis tienen de 250 a 350 mililitros menos de diuresis en 24 horas que los controles. Ahora sí, que vamos a evaluar las 4 cosas que les dije: calcio, citrato, oxalato y ácido úrico. Entonces, calcio. El calcio es lo más frecuente, hasta el 50% de los pacientes. A veces la causa es idiopática, pero siempre estamos obligados a descartar el hiperparaprimario, por eso recuerden que pedimos PTH, y enfermedades con acidosis metabólica crónica. Esto es importantísimo porque el riesgo de la calciuria elevada aumenta de forma proporcional la producción de cálculos, incluso desde 100. Acuérdense que dijimos hasta 300 lo normal, y se ha visto en estudios que de 300 a 350 el riesgo relativo es de 2.6, y miren que solo subiéndose a más de 350 el riesgo relativo se duplica hasta casi 5 veces más riesgo de formar cálculos. La hiperoxaluria, entonces con este también se aumenta el riesgo con valores desde más de 25 miligramos. Importante, la hiperoxaluria viene de la dieta: café, cervezas, gaseosas, cebadas, chocolate, espinaca. Sin embargo, aquí hay discrepancia porque hay estudios que muestran que el café, la cerveza, el vino, por inhibir la antidiurética, hacen que disminuya la densidad urinaria, por eso favorecen, digamos, disminuyen los cálculos. Pero entonces, por un lado, disminuye densidad, por otro lado, aumenta oxalatos. La cirugía bariátrica, causas genéticas, importante aquí ahorita que estamos en época COVID, que todos tomamos vitamina C, la vitamina C aumenta la excreción de oxalatos en orina. El citrato, entonces disminución de citrato en la orina, acuérdense que el riesgo aumenta con menor de 320, hay causas genéticas y lo que se da es reabsorción en el túbulo proximal. Y medicamentos importantes, el topiramato inhibe la anhidrasa carbónica y por lo tanto disminuye la excreción de citrato en orina, y la dieta rica en proteínas de origen animal. Ácido úrico elevado, 25% de los pacientes, y es porque comen muchas purinas, y se asocia tanto a litiasis de ácido úrico como de oxalato de calcio.
Importantísimo el pH urinario, pHs bajos favorecen cálculos de cistina y ácido úrico y pHs altos favorecen cálculos de estrubita y fosfato de calcio. Tratamiento, entonces, para finalizar, el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Básico y más importante, el no farmacológico. Eso es clave. Entonces, debemos educar a nuestro paciente básicamente en el aumento en la ingesta de líquidos para asegurar un volumen urinario de más de 2 litros, por lo que tenemos que tomar casi 3 cuando tenemos cálculos, para que nuestra gravedad específica en el parcial de orina nos salga menor de 1.10. Una dieta equilibrada, se ha visto que las frutas y las verduras aumentan la excreción de citrato, que es nuestro amigo, nuestro defensor de los cálculos. Entonces tenemos que comer frutas y verduras. En la ingesta del calcio debe ser normal. Se postuló antes que se debe comer menos calcio, pero en realidad se ha visto que a nivel intestinal el calcio también hace un factor protector al inhibir la absorción de oxalatos. Entonces el calcio normal, sal, el sodio también aumenta la calciuria y disminuye la citraturia. Un estilo de vida saludable, control del estrés, actividad física. Y solo 4 fármacos para terminar. Entonces, primero, la hidroclorotiazida disminuye la hipercalciuria cuando tenemos mayor de 300 hasta 50 miligramos, es decir, una tableta cada 12 horas. Y el famoso citrocao, citrato de potasio, que también disminuye la hipercalciuria. Otro fármaco que ayuda, alopurinol o febuxostat, si tenemos niveles altos de ácido úrico en orina. Y el citrato de potasio también para disminuir el pH en la orina cuando sospechamos que los cálculos o sabemos que son de ácido úrico. Eso era todo y desde mi Laguna de la Cocha, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Caicedo por su exposición. En este caso, a veces frustrante para nosotros, el paciente con residuos en cálculos renales. A continuación, quiero presentar también a mi gran profesora, la doctora Johanna Schoenberg. Ella es médica general de la Universidad de Caldas, es internista y nefróloga de la Universidad Javeriana, docente de la Universidad ICESI y jefe del Servicio de Nefrología de la Fundación Valle de Lili. Ella nos va a acompañar el día de hoy con su charla sobre hipertensión arterial resistente. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y obviamente muchas gracias a los residentes por esta nueva invitación y a todos los que en este momento están conectados. Posiblemente ustedes al oír este título no lo escuchan muy taquillero, pero yo creo que es una de las patologías donde tanto el médico desde atención primaria hasta atención de cuarto nivel debe estar entrenado para hacer un tratamiento adecuado de esta situación tan frecuente. Definitivamente la hipertensión sigue siendo un importante contribuyente de mortalidad en el mundo. Nosotros sabemos que la prevalencia de la hipertensión en los diferentes estudios va entre el 30 y el 50% y que puede afectar alrededor de 1 billón de personas, causando mucha incapacidad y mucha muerte cada año. Definitivamente el incremento, ¿por qué es importante la hipertensión? Pues porque definitivamente la hipertensión causa muchas muertes cardiovasculares, causa el 50% de las muertes por SB, 50% de las muertes por falla cardíaca, 25% de muertes prematuras y es la responsable del 30% de los casos de enfermedad renal crónica. La pregunta es, ¿los médicos lo hacemos bien? Definitivamente lo hacemos muy mal. Miren cómo los diferentes estudios muestran que solo la mitad de los pacientes tienen tensión arterial por debajo de 140/90 y esto persiste en la actualidad. ¿Cómo es el control de la hipertensión en el mundo? Se calcula que el 30% de la población del mundo es hipertensa, 50% no está controlado y de esta alrededor del 15% tiene hipertensión resistente. Hipertensión resistente en la cual el tercio tiene más o menos un control con 4 drogas, el tercio por ciento restante tiene una hipertensión real que es aparente pero no real y el tercio por ciento restante tiene una hipertensión arterial real.
Si vamos a hablar de hipertensión resistente, definitivamente no debemos confiar en la presión arterial de consultorio y el monitoreo de tensión arterial ambulatorio es obligatorio. Esta tabla simplemente les muestra a ustedes cómo existen diferentes criterios para hipertensión resistente según las diferentes sociedades. Algunos consideran que se llame resistente cuando no se logra controlar la presión arterial con 3 antihipertensivos. Para algunos debe existir diurético, para otros no. Para otros debe, digamos, probarse la adherencia de los pacientes, pero para efectos de esta charla vamos a considerar la tensión arterial promedio mayor de 130/80 en 24 horas o 135/85 a pesar de dosis máxima de 3 antihipertensivos que incluya un diurético, o si tengo que usar 4 antihipertensivos independiente del control de la presión arterial. Esto para mostrarles que sigue siendo vigente. Algunas sociedades como la canadiense el año pasado establece que bajemos un poco los límites de la presión a 130/80 si el paciente es diabético y a 120/80 si el paciente tiene algún factor de riesgo cardiovascular. Prevalencia de hipertensión resistente. Pensamos que es una patología rara, pero estamos muy equivocados. Miren cómo los diferentes estudios muestran que la hipertensión resistente puede llegar a ser hasta del 18% de todos los hipertensos tratados. Siempre tener en mente los factores de riesgo: género masculino, edad avanzada, daño de órgano blanco, diabetes, obesidad, entre otros. Estoy ante un paciente que cumple criterios de hipertensión resistente. ¿Qué voy a hacer? Primero, el paciente está siendo adherente. En segundo lugar, el paciente consume sustancias que agravan la hipertensión, está usando descongestionantes, anticonceptivos, antiinflamatorios. Esto es culpa del paciente, pero los 2 últimos puntos sí son muy tristes, por lo menos para mí, que nos hemos introducido a una inercia diagnóstica y a una inercia terapéutica, que no estamos haciendo nada por los pacientes que tienen hipertensión resistente. Pensar en hipertensión pseudoresistente, la hipertensión de bata blanca puede ser hasta el 38% de los casos, la no adherencia el 50%, pero este estudio, y miren que es incluso en Estados Unidos, más de 45,000 pacientes con presión arterial no controlada, y fueron a analizar la situación y solo el 15% se les había formulado diurético y los antihipertensivos estaban en dosis adecuada. Por lo tanto, los médicos tenemos mucha responsabilidad de que esta patología esté fuera de control en el momento actual. La no adherencia todo depende si ustedes establecen un método directo o indirecto, pero si yo utilizo medición de metabolitos de antihipertensivo en sangre, puede llegar a ser hasta un 60% la no adherencia y siempre debe ser excluida. En la hipertensión pseudoresistente, solamente quiero que se lleven este mensaje. Se han investigado que eso tampoco lo hacemos, medir el sodio en la dieta del paciente, y los diferentes estudios han mostrado cómo más del 70% de los pacientes no restringen el sodio en la dieta y puede ser causa de hipertensión pseudoresistente. La hipertensión secundaria no es motivo de esta charla, pero siempre, digamos, considerarla en las situaciones que ahí se anotan. Y aquí quiero que sea este el mensaje que se lleven a casa. Siempre piensen, la presión va a depender, por un lado, de un fenómeno de volumen y en el otro de un fenómeno de vasoconstricción. Por lo tanto, los diferentes tipos de medicamento van a tener predilección sobre el volumen o sobre la vasoconstricción.
Aquí, desde el punto de vista fisiopatológico, van a intervenir muchos órganos. El corazón, va a haber un remodelamiento cardíaco, un fenómeno de venoconstricción, un fenómeno de retención de sal y agua por el riñón y estímulo simpático a nivel cerebral. Pero siempre tengan en mente esta gráfica y así vamos a saber cómo los pacientes van a ser mejor tratados en caso de hipertensión resistente. Siempre pensemos en la actividad de renina y sodio a través de esas curvas. Normalmente, si yo tengo una excreción de sodio alto, muy seguramente la actividad de la renina va a estar baja y viceversa. Por lo tanto, yo tengo que pensar bajo qué tipo o fenotipo de paciente estoy hablando. Si yo voy a utilizar un medicamento diurético, como por ejemplo la clortalidona, que va a afectar principalmente el volumen, el cambio que voy a tener en la presión arterial va a ser mucho más marcado si el paciente es de renina baja, a diferencia de si ese paciente tiene la renina alta. Igualmente, si tengo un medicamento que actúa en resistencia, si el paciente tiene una renina alta, el efecto en la presión va a ser mucho mayor si la voy a tener baja. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, en aquellos pacientes que tienen renina baja, yo tengo que tener en cuenta que los diuréticos pueden producir un incremento reactivo de la presión arterial, pero es muy pequeño. Los IECAs, por ejemplo, van a bloquear el 90% de la actividad de la retina y puede haber en un momento dado un incremento importante. Primera lección de esta charla: para usted tratar hipertensión resistente es 100% necesario medir la renina y la aldosterona. No se trata de formular la última combinación de antihipertensivos olvidándoles, todos los aspectos fisiopatológicos que yo les expliqué. Paren, deténgase, midan la renina. Y no se conformen con esto. Es que el individuo es de raza negra, es que tiene una edad avanzada, es que es mujer. Entonces la renina es baja, porque muchos estudios han mostrado que como muestran estas gráficas, por ejemplo, puede haber mujeres que tienen un nivel de renina medio y no es suficiente la variante demográfica. Hay que medirla. El tratamiento se va a basar en la medición de la renina. Todo lo anterior ustedes lo hacen bien, pero el tratamiento según el fenotipo de aldosterona y renina fallamos en forma muy frecuente. Vamos a tener, según la fisiopatología, unos medicamentos que van a actuar a nivel de volumen. Son medicamentos conocidos como anti-B. Y hay otros medicamentos antirresistencia y antirrenina. Entonces, anti-B vamos a tener los diuréticos, los antagonistas de los mineralocorticoides, los calcioantagonistas, los alfa-adrenérgicos bloqueadores. Y anti-R, pues los IECA, los ARA2, los beta bloqueadores, entre otros. Entonces, el algoritmo es muy sencillo. Simplemente mido mi aldosterona y mi renina. Tengo la aldosterona alta y la renina baja, inmediatamente voy a pensar ¿en qué? En hiperaldosteronismo. O sea que aquí posiblemente el antagonista de la aldosterona sea el medicamento de elección. Si tengo renina baja, aldosterona baja, voy a pensar más en un fenotipo Lidl y aquí posiblemente el amiloride, que lo tenemos tan olvidado, tenga un papel fundamental. Si el paciente tiene renina alta, aldosterona alta, voy a pensar básicamente en enfermedad renal y renovascular y a partir de eso voy a establecer el medicamento, posiblemente un IECA o un ARA2.
Y si el paciente tiene renina normal y aldosterona normal, voy a valorar causas secundarias. Entonces es muy sencillo. El paciente tiene una hipertensión no tratada, llega a mi consultorio, en este momento se considera casi que nosotros pensamos que va a ser una medición la renina y la aldosterona como muchos de los laboratorios rutinarios. Entonces yo tengo una renina baja. ¿Qué está pasando aquí? Que mi paciente va a ser un paciente tipo B. ¿Qué medicamento le debo dar? Pues un medicamento anti-B que me va a controlar el 70% de la presión arterial de ese paciente. Y simplemente, si yo veo que no hay respuesta, vuelvo y mido la renina. Que la renina sigue muy bajita, posiblemente le tengo que añadir un segundo medicamento anti-B, pero es que ya la renina subió, entonces voy a adicionarle a mi paciente un medicamento anti-R. Es decir, lo que les quiero transmitir con esto es ir mirando fisiopatológicamente qué es lo que tengo que hacer. Si ya mi paciente me llegó con un medicamento anti-B y un medicamento anti-R, paro y digo, bueno, la renina está baja, ¿para qué le va a dar medicamentos antirrenina si no hay renina que bloquear? Aquí, incluso en ese momento, el anti-R puede tener un efecto opresor, puede que yo, suspendiéndole ese medicamento anti-R, puedo controlar el paciente en monoterapia o le añado un segundo medicamento anti-B y así sucesivamente para las diferentes situaciones. Llegó el que ya tiene más de 3 antihipertensivos. Muchas veces le reduzco las dosis y si yo no estoy controlado con una dosis full de un anti-B y un anti-R, vuelvo y mido renina y sigo el protocolo como cuando el paciente tomaba 2 antihipertensivos. Por lo tanto, nosotros los nefrólogos no concebimos tratar hipertensiones resistentes sin mediciones de renina y aldosterona. Miren este estudio en Sudáfrica tan interesante, mostraron qué diferencia había en hacer tratamiento convencional versus guiado por renina aldosterona y lo seguían por un año. Ellos que vieron, miren, hicieron el algoritmo de nosotros. Al hiperaldosteronismo primario le dieron un antagonista de aldosterona. Fenotipo Lidl le dieron amiloride. Renina y aldosterona alta le dieron un IECA. Y al final, miren, el control de la presión se obtuvo en 11 versus 50% de los pacientes. O sea que definitivamente sí sirve. ¿Qué importancia o como conclusión qué tenemos que decir? Definitivamente no es lógico tratar a todos los hipertensos de la misma manera. Debemos avanzar hacia un tratamiento antihipertensivo personalizado. Y miren que es que si nosotros logramos controlar la hipertensión resistente, vamos a mejorar mucho mortalidad. Estos fueron unos pacientes seguidos por 6 años. Miren el daño que hace la hipertensión resistente. Se aumenta el riesgo de CV en 25%, la enfermedad coronaria en el 70%, la mortalidad en el 30%. Pero si usted tiene hipertensión resistente y la controla según el algoritmo de renina aldosterona, no va a haber un incremento en mortalidad versus los hipertensos que no son resistentes. Eso básicamente es el mensaje en esos pocos minutos, que simplemente el mensaje principal es que la hipertensión resistente existe en más del 15% de los pacientes, deben ser seguidos con algoritmo renina-aldosterona para finalmente disminuir la morbimortalidad y mejorar las cifras y control de hipertensión arterial en el mundo. Muchas gracias.
gracias, doctora Andrea, por su conferencia. Y ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas de este módulo de nefrología. Entonces, esta pregunta va para el doctor Carlos Durán, sintetizando como varias que hicieron. Entonces, ¿cuál sería la tasa de filtración glomerular límite para poder usar los inhibidores de SGLT2? ¿Qué posibles efectos colaterales podríamos tener? Por ejemplo, ¿cómo saber si cuando se eleva la creatinina es secundaria al medicamento o es por otra causa y cómo pues se estudiaría esto? Y contraindicaciones o situaciones en las que deberíamos tener como precaución al iniciarlo, el medicamento. Bueno, muchas gracias, Daniela. Bueno, estos medicamentos, como todos los medicamentos, tienen sus indicaciones, contraindicaciones y una posibilidad de efectos adversos. Dentro de las contraindicaciones, si quisiera iniciar con esto, inicialmente se hablaba en el prospecto de los medicamentos que no debería darse en pacientes con menos de 50 mililitros minuto, debido a que la acción está básicamente dada por el efecto sobre el riñón, y si el riñón no está funcionando bien, pues no se deberían dar. Sin embargo, estudios posteriores han bajado ese umbral y ya las recomendaciones es no usarlos por debajo de 30 mililitros minuto ni en enfermedad renal crónica avanzada. Dentro de los efectos adversos hay que tener en cuenta que hay infecciones del tracto urinario, infecciones micóticas genitales que pueden estar asociadas. Se han producido también lesiones renales agudas, hipotensión, cetoacidosis, fascitis necrotizante del peritoneo, y esto puede estar de la mano, muchas de ellas, con otros medicamentos concomitantes, como lo dije en la charla, asociados a los diuréticos. Esa lesión renal es importante tener como el aguante para evaluar si definitivamente hay que suspender o no hay que suspender el medicamento. Si el paciente tiene una disminución de la función renal, de la tasa de filtración glomerular, que nosotros evaluamos con un aumento de la creatinina y se queda estable en el tiempo, nosotros nos aguantamos. Sin embargo, si se eleva y en el siguiente control sigue elevándose de forma progresiva, entonces sí podríamos tener la precaución de suspender el medicamento y evaluar qué debe pasar. Como dije anteriormente, generalmente la disminución de la tasa de filtración glomerular debida al DIPER que hace el medicamento regresa a sus valores normales una vez se suspenda el tratamiento. Creo que ya di la respuesta. Gracias. Vale. Sí, gracias, doctor. Bueno, y por acá hay otra, que si se podría usar esos medicamentos, los inhibidores de SGLT2, en pacientes trasplantados, pues teniendo en cuenta el NODAT en esta población. Bueno, sí, definitivamente para nosotros el NODAT, que es la diabetes post-trasplante, es un tema de mucha preocupación, debido a que ustedes ven la gran incidencia de enfermedad renal en diabetes y en el post-trasplante la recurrencia de una enfermedad renal debido a un NODAT. Sí se puede dar, nosotros tenemos estimado en nuestra serie que ya hemos logrado publicar alrededor de un 11% de NODAT, y tenemos pacientes en uso de inhibidores del SGLT2, pacientes trasplantados, sin ningún como tipo de contraindicación. Desde el punto de vista de la literatura, estos pacientes generalmente no son puestos en los grandes estudios. Sin embargo, teniendo en cuenta la fisiopatología, no habría como una contraindicación en estos momentos. Ok, doctor, muchas gracias. Yo quisiera pasar a hacerle una pregunta al doctor Posada, que vimos por acá, una pregunta que va muy de la mano del Congreso sobre Hospital Futuro y además sobre la educación. Y dice por aquí, la fondoscopia es importante en el diagnóstico y evolución de la hipertensión arterial y muchas otras enfermedades. Los clínicos pocos hacen fondos de ojo. ¿A qué cree que se debe la poca práctica clínica del examen del fondo de ojo, doctor Posada? Bueno, yo pienso de que hoy en día la medicina se ha despersonalizado, los exámenes físicos no se hacen bien, le damos prioridad a exámenes muy complejos como resonancias, medir péptidos natriuréticos, etcétera. Pero la información del examen físico es
inmensa y puede evitar aumentar los costos. Yo creo que la fundoscopia cayó más en desuso desde que empezaron a cambiarle la clasificación a la hipertensión maligna y desde que los pacientes con hipertensión severa todos requieren tratamiento. Antes solamente se le daba tratamiento si tenía hipertensión maligna o alteraciones al fondo de ojo. Creo que hay que rescatar esto porque podemos salvar muchas vidas. Yo quiero seguirle llamando hipertensión maligna. No me gusta el término de hipertensión con daño en órgano blanco. O si quieren se puede llamar hipertensión maligna más daño en otros órganos blancos. Porque la hipertensión maligna indica y obliga a hacer el fondo de ojo porque es su criterio diagnóstico. Creo que en eso, yo veo, por ejemplo, en los servicios de urgencias de las clínicas hay oftalmoscopios, pero no los usan. Siempre que un paciente presenta un problema en el ojo, pues se llama al oftalmólogo. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina, cargaba mi oftalmoscopio y le medía el fondo de ojo, se lo miraba a mi mamá, a mi tía, si llegaba una tía le miraba el fondo de ojo, se la miraba hasta el perro, le miraba el fondo de ojo a todo el mundo. Y uno tiene que aprender fundoscopias haciéndole el fondo de ojo a todo el mundo. Y no nos debe dar miedo dilatar la pupila. Cuando un paciente tiene 230 de sistólica con 140 de diastólica, la dilatación de la pupila que le produzca un glaucoma de ángulo estrecho por dilatar la pupila es un problema menor, el paciente se está muriendo, está grave. Es como tener una herida precordial, yo no sé cómo decir la gravedad que tiene el paciente, y si hace un glaucoma de ángulo estrecho, pues de una vez se manda al oftalmólogo para que se lo solucionen, pero hay que mirar el fondo de ojo. Y no nos debe dar miedo dilatar pupilas. También puede ser una buena herramienta tener ahora cámaras que tomen foto al fondo de ojo. Yo no sé esto por qué no se ha popularizado, pero es otra alternativa para darle facilidad a los médicos. Bueno, no sé si ahí está resuelta la pregunta. Sí, yo creo que sí, doctor Posada. Muchísimas gracias, sobre todo por esa pasión que le imprime a las respuestas. Por aquí hay dos preguntas para la doctora Caicedo, se las voy a hacer en una sola para que las responda. Doctora Andrea, ¿qué opina sobre la arenilla renal que muchos colegas ecografistas reportan con mucha frecuencia? Y una acerca de qué importancia tiene el tamaño del cálculo y los cálculos coraliformes. Gracias, Carlos. Sí, es un término que con alguna frecuencia lo hemos visto. Yo personalmente me he ido a hablar con los radiólogos porque en realidad este es un término coloquial, es decir, digamos en la formación de los radiólogos o en cómo se mira una ecografía renal o un urotac, no existen, digamos, los criterios para decir esto es arenilla renal, ¿sí? Por lo tanto, pues es un término más que confunde. Sin embargo, nosotros pues debemos contextualizar toda la historia de nuestro paciente y ver efectivamente, porque pudiera ser un indicio de esa sobresaturación como primera fase del fenómeno químico de la producción de los cálculos. Sin embargo, es un término coloquial y, o sea, no es, digamos, indicativo de que el paciente va a hacer cálculos, ¿sí? Obviamente tenemos que seguir con las recomendaciones de la hidratación abundante y de los cuidados en dieta de un paciente crónicamente formador de cálculos. Y con respecto al tamaño, pues digamos que esto es más un tema de los urólogos, más de 1 centímetro, pues obviamente el cálculo no sale y tenemos que ayudarnos con los urólogos para, dependiendo de la posición y el grado de obstrucción, pues programar su extracción de forma prioritaria o no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, los equipos ultrasonográficos actuales y modernos pueden detectar cálculos los más sofisticados desde 3 milímetros y los normalitos que tenemos nosotros a la mano desde 5 milímetros. Entonces, el tamaño, digamos que si es más de 1, pues urólogo y no sale, y pues menos de 1, intentar pues esperar hidratación y algunos de estos fármacos como la tamsulosina que hacen que pues se excrete un poco mejor. Y sobre los coraliformes, pues básicamente son los asociados a las infecciones, los que les mostré de la estrubita. Coraliformes se llaman porque tienen un cuerpo central y con unas dilataciones caliciales, y pueden ser completos o incompletos dependiendo si ocupan o no todo el cáliz. Son los más graves, son los peores a los que nos podemos enfrentar. Claramente no hay un tratamiento médico, casi todos se van de cirugía, y obviamente pues están asociados a manejos antibióticos muy largos de bacterias muy resistentes y con manejos, digamos, de amplio espectro.
Listo, doctora, muchísimas gracias. Y esta última pregunta va para la doctora Johanna, en su charla de hipertensión resistente, y es, ¿qué precauciones debemos tener o cuáles son los medicamentos que realmente nos podrían afectar esa interpretación de la renina y la aldosterona? Bueno, Dani, que muchas gracias. Qué bueno que se hace esta pregunta porque no sé si recuerdan hace muchos años tomar una renina y una aldosterona era demasiado complicado. Se tenían que suspender una gran cantidad de medicamentos y recuerdo que no hasta hace mucho siempre se tenía que medir, era actividad de renina plasmática, era muy difícil para el paciente porque es un examen de remisión, no lo costeaba la EPS y digamos que era una odisea poder establecer qué tipo de hipertensión tiene este paciente. Hoy por hoy, en primer lugar, sabemos que se puede medir renina total, son mediciones que están en el plano obligatorio de salud, que simplemente no lo vemos de rutina como se ve un hemograma y una creatinina por la sencilla razón de que no lo utilizamos, pero que esperamos que después de esta charla sea un examen de rutina, diría yo, prácticamente en la gran mayoría de los casos de hipertensión, y había que suspender una gran cantidad de medicamentos para poderlo interpretar. Sin embargo, en este momento yo diría que lo que nos puede dificultar la interpretación de esos niveles sería básicamente la clonidina y el beta bloqueador por la supresión importante que se hace de la renina, pero incluso si el paciente está, digamos, recibiendo un IECA o un ARA2, se puede tomar esos niveles y simplemente interpretarlos a la luz de los medicamentos que el paciente está recibiendo. O sea que, digamos, acá vemos otro, entre comillas, desventaja del uso de la clonidina, que muchas personas la toman prácticamente como un medicamento de primera línea, y es un medicamento que tiene sus problemas y sus reacciones adversas importantes en pacientes renales, la sed, la somnolencia, pero nadie está pensando en ese momento en clasificar al paciente, mirar, por ejemplo, como los estudios del Pathway, donde se muestra que en hipertensión resistente, más que estar pensando en clonidinas y en minoxidiles, puede que ese paciente salga con el uso de amiloride, con el uso de espironolactona, etcétera, etcétera. Pero yo diría que básicamente estos dos tipos de medicamentos son los que debemos evitar en el momento de la medición, y definitivamente hacer mediciones de renina directa y aldosterona de manera prácticamente rutinaria, y esperamos que sea así. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, y entonces ahora en el Congreso vamos a pasar a nuestra charla final. Nuestra charla final es acerca de Hospital Futuro, retos del médico internista, y va a estar a cargo de la doctora Abeline Martínez. Ella es médica y cirujana de la Universidad del Cauca e internista de la Universidad del Cauca, y es docente de la Universidad de ICESI, y es médico internista de la Fundación Valle del Lili. Por favor, doctora Abeline, prosiga. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias pues por la invitación. En esta tarde pues me han invitado a ofrecer algunos conceptos acerca de Hospital Futuro y los retos que como médico internistas tenemos diariamente. Primero, pues, nuestra formación como médicos internistas no es de la noche a la mañana. Ya desde el siglo XIX, cuando se realizaron los primeros congresos y las primeras publicaciones de medicina interna, donde se buscaba la integración de los conocimientos de fisiología, bacteriología, patología y terapéutica, es cuando se hace primeras nombraciones y primer indicación de la necesidad de un razonamiento clínico integral, y es desde ahí donde viene la búsqueda de nuestro conocimiento y de nuestra formación efectiva capaz de resolver las situaciones de salud de los pacientes adultos.
Y todos estos principios de cambio se originaron en varios puntos. Uno, en aportar valor a la salud de los pacientes, la necesidad de intervenir en los procesos clínicos, diagnósticos y terapéuticos a fin de buscar unos resultados óptimos donde se sopesara riesgo, beneficio y se optimizara el costo y los recursos en salud, buscando siempre que hubiera una atención de calidad de los pacientes, llamando atención de calidad a aquellos que responden a las necesidades de los pacientes. Tienen derecho todas las personas, sino también a que esta atención sea adecuada. La atención adecuada en salud buscaba no solamente beneficios, sino también que se generaran los menos riesgos posibles en la prestación de nuestros servicios, que se buscara optimizar el servicio y la atención de nuestros pacientes de acuerdo a las circunstancias del paciente, a sus valores, a sus necesidades, teniendo claro como base la evidencia científica de las diferentes sociedades y de los estudios clínicos que se vienen realizando a diario en nuestro mundo médico, buscando no solamente tener efectividad, sino también un óptimo manejo de los recursos en salud. Sin embargo, toda esta necesidad de formación llevaba básicamente a una alta tecnificación y muchas veces sin un direccionamiento adecuado en el manejo de los pacientes. Esto llevó a que hubiera una alta tecnificación donde los pacientes visitaban a múltiples médicos, donde había inestabilidad clínica, múltiples formulaciones, llevaban a polifarmacia, baja adherencia, múltiples consultas de urgencias y muchas veces que el paciente no comprendiera todas las indicaciones médicas que hicieran, y esto llevó a una fragmentación de la medicina y llevó a que se forjaran nuevos retos en el manejo de los pacientes. Es así como en estas publicaciones que datan del 2009 y del 2013, se habla de los altos riesgos de rehospitalización, de morbilidad y de mortalidad en los pacientes médicos y quirúrgicos, cuando en ellos no se realizaba un adecuado seguimiento y direccionamiento, no solamente en la parte hospitalaria, sino también cuando no se hacía un seguimiento adecuado en la parte extrahospitalaria. Nos mostraban el riesgo de rehospitalización en los pacientes médicos donde la falla cardíaca, la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los desórdenes como delirium, la psicosis y los problemas gastrointestinales tenían altos índices de rehospitalización dentro de los primeros 30 días de egreso hospitalario, y se nos analiza acá donde vemos que los pacientes que no lograban tener un adecuado direccionamiento o que no tenían un seguimiento extrahospitalario generaban mayores índices de hospitalización y por ende mayor costo en salud. Esto aumentaba y alteraba el estado de ánimo de los pacientes, generaba más riesgo de delirium, menor rendimiento físico y por lo tanto mayor inversión en la parte de rehabilitación de los pacientes, buscaba y llevaba a un mayor deterioro cognitivo y síntomas gastrointestinales crónicos de difícil resolución. Es así como las sociedades científicas de medicina interna, sobre todo en la parte en España y a nivel de la parte mundial, venía buscando las sociedades de medicina interna y con el advenimiento también de la geriatría, buscando una atención integral de los pacientes con una perspectiva generalista, donde se hubiera una visión integral de los pacientes adaptado a sus necesidades globales. Y en esa atención integral, buscando tener en cuenta no solamente la parte biológica del paciente, sino también buscar ese contexto social, ese contexto mental, ese contexto familiar del paciente para poder buscar una resolución a más largo plazo de los pacientes y tener una continuidad del manejo de los mismos en el ámbito hospitalario.
Y en este punto era donde venía la construcción de los hospitales futuros, donde se buscaba no solamente tener una tecnología de punta, sino también una adaptación del manejo de los pacientes en su contexto social, en su contexto personal y adaptado a las regiones pues, de cada país. Se venía buscando generar un centro y donde los médicos internistas iban a ser los coordinadores del manejo de los pacientes, ser los líderes, dado su capacidad de adaptación y ser como se venía forjando una atención en árbol donde cada especialidad y subespecialidad daba el aporte en el manejo de pacientes, pero que como base tenía la integración en el médico internista y en el médico geriatra como la parte integrativa de todos los procesos, de todos los conocimientos, buscando cuáles eran los procesos que generaban mayor bienestar a los pacientes. Sin embargo, pues en el año anterior llega el 2020 y es cuando la irrupción del COVID-19 hace que haya una transformación radical en los servicios de salud. Es así como viene la necesidad de ajustar los servicios hospitalarios, la generación de hospitales en corto tiempo que se adaptasen a todas las necesidades de la población. Buscar cambiar la estructura de los hospitales, donde no solamente era la integración del servicio intrahospitalario, llámese servicio de hospitalización, llámese unidad de cuidados intensivos, llámese unidad de urgencias, sino también integrar el manejo y los servicios extrahospitalarios y todo esto dentro de un contexto de restricción a la movilidad social, restricción de las autoridades para evitar la transmisibilidad de la enfermedad, el temor de los pacientes a acudir a la población, a acudir a los servicios médicos, aumentando pues el riesgo de contagio, el riesgo que generaba asistir a una consulta médica y todos somos conocedores cómo los pacientes se alejaron bastante y en ese momento es donde viene la necesidad de que como médicos no solamente tengamos o forjemos más nuestra capacidad de autocuidado, sino también que seamos capaces de infundir en nuestros pacientes la capacidad de cuidarse ellos mismos, de cumplir el aislamiento social y todo esto en un contexto enmascarado pues en un uso racional de los recursos. En esta publicación de la revista española médica en el año anterior nos habla pues de nuestro hospital futuro que se nos impuso con el advenimiento y la irrupción de la COVID-19. Y nos habla de las enseñanzas que nos deja esta enfermedad en general. Uno, nos lleva a reorientar completamente los servicios asistenciales, nos separa, nos busca ya no ser tan dirigidos a cada especialidad, sino que cada especialidad desde su punto tenga una colaboración para que pueda haber una colaboración de todas las especialidades para un adecuado trabajo en equipo y resolver la situación de salud, donde haya una evaluación integral del paciente, una estratificación de riesgo para que se pueda establecer el nivel de cuidado, donde haya un flujo dinámico entre urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y el seguimiento ambulatorio, teniendo en cuenta el alejamiento de los pacientes, ya sea por su riesgo, por su temor a asistir a las consultas médicas. Entonces nos llevó a tener mayor innovación tecnológica y que nos veamos también abocados a innovar en la parte tecnológica, a formarnos en esta área para poder brindar una atención de calidad. Esto pues puso en desnudo la fragilidad de los servicios sanitarios y la necesidad de formación continua en diferentes aspectos a la parte médica e integrarlos a nuestro quehacer diario como médicos para poder atender bien a nuestros pacientes y a ese ser que hay detrás de un paciente. Renovar nuestros compromisos éticos, profesionales y hacer que nuestro hospital sea fluido, flexible, con una capacidad de adaptación continua. Esto que buscaba una atención solidaria, con una resolución de los problemas de salud y un trabajo en equipo donde debemos ser la base
para la resolución de los problemas de salud de nuestros pacientes, buscando integrar, adaptarnos a los cambios tecnológicos, a la educación, a la nueva formación médica, a nuestro quehacer diario, pero siempre teniendo en cuenta nuestra formación ética como médicos, como personas, para buscar solucionar los problemas de salud de nuestros pacientes. Integrar nuestra práctica médica, la telemedicina, la teleconsulta, donde nuestros pacientes por temor o por comorbilidades no podían acercarse a los servicios de salud, integrarla a nuestra práctica médica, los servicios de teleseguimiento para evitar el riesgo también de los pacientes, el riesgo que como médicos podemos correr de enfermarnos también para poder tener y hacer un uso óptimo de los recursos y el seguimiento clínico que nuestros pacientes pues requieren. Y es nuestro deber como médicos internistas poder integrar el conocimiento que, como hemos visto a lo largo de todo nuestro congreso, la tecnología, no solo la tecnología en diabetes, la tecnología en los estudios y manejo de los pacientes con cáncer, la tecnología en los pacientes que tienen COVID y que ha permitido el manejo en muchos países del mundo de una manera adecuada, controlar la pandemia. Nunca olvidarnos del centro que es nuestro paciente, saber utilizar los recursos tecnológicos de una manera adecuada, pero sin olvidar el ser humano que estamos tratando, el ser que no solamente es individual, sino que está inmerso en una familia, está dentro de una sociedad que lo busca, lo requiere para continuar después de un proceso salud-enfermedad. ¿Cuáles son nuestros desafíos entonces? Saber integrar los conocimientos, poder hacer una asignación y uso adecuado de los recursos, coordinar los equipos médicos y clínicos y participar en la toma de decisiones. En este aspecto es supremamente importante que somos el cimiento también de la educación médica, saber forjar en nuestros pacientes, en nuestros estudiantes y en nuestros residentes la gran capacidad de adaptación que debe haber a las situaciones que se presentan en el día a día. Y es que la pandemia nos ha enseñado que tenemos que saber adaptarnos al cambio en el número de pacientes, al cambio en la atención de los mismos, porque cada vez es diferente, a echar mano de muchas herramientas que de pronto se venían olvidando. Ser parte de la educación no solo de nuestros estudiantes desde el punto de vista de pregrado, sino también de nuestros residentes. Y como médicos de hoy debemos ser capaces de integrar nuestros conocimientos médicos, semiológicos, nuestros conocimientos clínicos a la tecnología, ser capaces de adaptarlos a la educación médica sin olvidar la sensibilización y la humanización que debemos tener en nuestro acto médico y nuestro quehacer diario. Muchas gracias. Doctora Beline Martínez, excelente conferencia, grandes mensajes nos dejas a todos los médicos que están viendo y participando de nuestro congreso. Y ya para cerrar y para dar las gracias, estamos en este momento la doctora Beline, la doctora Daniela Espinosa, el doctor Carlos Eduardo Durán, y de parte del grupo de residentes de Fundación Valle de Lili y CESI, y la cohorte de los 2 residentes que tenemos actualmente del CES, en nombre de todos los profesores de Fundación Valle de Lili y en nombre de nuestra institución, queremos darle las gracias por haber asistido. Yo tengo aquí, Carlos, Beline y Daniela, unas frases que me quedan no académicas, pero que son las más importantes de este congreso. Una frase que me llamó mucho la atención de tu primera diapositiva, Carlos. El mensaje para todos es que aún aprendo. No sé qué quieras decir de esa frase que es simbólica y que creo que nos va a quedar sonando en la cabeza a todos. Muchas gracias por la mención en la charla. Bueno, yo creo que una de las cosas grandes que nosotros le podemos
aprender a los grandes profesores, esa capacidad que tienen ellos para seguir aprendiendo. Yo quiero llamar aquí la atención, como lo presenté anteriormente al doctor Posada, porque y él, como muchos otros, tienen una capacidad de seguir estudiando todos los días para entregar ese conocimiento al que finalmente lo va a recibir y se va a beneficiar de él, que es el paciente. Así que es esa capacidad, esa resiliencia, esa llegar a tener aparte la frustración de todos los días para seguir aprendiendo en beneficio de esa comunidad. Muchas gracias, Carlos. Daniela, creo que en la conferencia brillante de Beline nos han dado conceptos que tenemos que recordar día a día del deber ser de nosotros como médicos, como alumnos y como profesionales. El uso adecuado de la tecnología, pero al mismo tiempo no olvidar que tenemos un paciente al frente y una familia, y la sensibilidad que debemos mantener ante el acto médico, la humanización continua de la medicina. ¿Algún mensaje para todos los residentes de medicina interna que nos están viendo de 30 países? Pues sí, doctor, yo creo que la doctora Beline, como muy bien lo expuso en su charla, eso sería lo principal. O sea, uno está al frente de una persona, no al frente de una enfermedad, y también es como algo que yo creo que ella nos transmite, o sea, es como su mensaje pues más importante también, como no solo en esa charla, sino en el aprendizaje con la doctora Beline y con cada uno de nuestros profesores, y es que no importa tanto como que uno en ese momento no, de pronto no se sepa la enfermedad o el diagnóstico, cómo se hace específicamente, sino que uno sepa que ahí está un paciente y que debe ayudarlo, y poco a poco o con ayuda de puede ser otras personas, uno va a conseguir cómo poder ayudarlo si uno es suficientemente juicioso y sabe que está al frente desde una persona. Eso es como lo más importante, como que no perdamos esa integralidad como seres humanos. Muchas gracias, Daniela. El objetivo de este congreso virtual en estos tiempos difíciles de pandemia fue tratar de dejar el mensaje de que el paciente siempre va a estar en el centro y que nosotros tenemos que estar en continuo aprendizaje y modificando si hay que modificar conductas y trayendo del pasado de nuevo como el fondo del ojo, que nos ha explicado muy bien el doctor Posada y que no debemos olvidarlo dentro de nuestra semiología y examen físico. Doctora Beline, aún aprendo, aún tenemos mucho por seguir leyendo y por aportarle a nuestros pacientes. El director general de Fundación Valle de Lili en su primer día nos dijo: no tratamos enfermedades, tratamos seres humanos enfermos. Eso nos dijo el doctor Vicente Borrero. ¿Qué mensaje te queda final para que le demos a toda la comunidad médica que nos está viendo? Es muy importante el abordaje integral de todos nuestros pacientes, tener en cuenta, como les decía, no solamente la parte biológica y clínica, que en ocasiones ponemos por encima de todo en los manejos de los pacientes, y que siempre buscamos en nuestra formación muchas veces como médicos residentes aprender procesos diagnósticos, manejar muy bien las guías. Es muy importante y más importante aún aprender a manejar a los pacientes en una forma integral. Un paciente que llega enfermo de una familia, de una sociedad, y que se debe reintegrar a la misma. Entonces, manejar de una forma sensible y humana a todos nuestros pacientes, manejarlos, como todos lo han dicho hasta el momento, de una manera humana, integral y sensible. Doctora Beline, muchas gracias. Muchas Un gracias. agradecimiento a todos nuestros participantes que han estado estos 2 días y medio. Actualmente hay 2.600 personas conectadas. Un agradecimiento a los residentes de medicina interna, a todos los profesores, a los conferencistas locales, nacionales e internacionales, al área de educación médica de Fundación Valle de Lili, a sus directivas en los diferentes escenarios porque han hecho posible este congreso.
al área de comunicaciones de Fundación Valle del Lili, a la empresa farmacéutica que de alguna manera se han vinculado para que sin ningún tipo de requerimiento nos acompañaran en este congreso que es netamente educación médica continua, no es un congreso comercial. Y a todas las personas de Streaming Colombia, si alguien se me está quedando por fuera me disculpa, pero yo creo que es un trabajo de mucha gente durante varios meses. La jefatura de medicina interna en cabeza de la doctora Liliana Fernández, el comité académico de profesores donde elegimos conferencias y de acuerdo a eso perfilamos los conferencistas. Los esperamos el próximo año. De antemano, gracias también al ICESI, al CES, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a la Sociedad Colombiana de Medicina Interna por el acompañamiento. En esta alianza profunda por la vida, ICESI y Fundación Valle del Lili, les damos las buenas tardes y hasta el próximo año. Muchas gracias.